Buenas tardes para todos y todas. El día de hoy mis compañeros Esteban Cortés, Samuel Domínguez y mi persona les traemos una pequeña presentación acerca de la teoría burocrática de la administración, que a lo largo de esta exposición pues tocaremos diversos puntos, entre los cuales destacamos primero una pequeña definición de lo que es el término de burocracia. Luego de esto pasaremos un poco por el contexto histórico de este modelo o teoría, para después así pasar a su principal referente o creador, que fue Max Weber. Después miraremos un poco el objetivo que tiene esta teoría dentro del tema de la administración y la organización, para después pasar a las características que tiene esta, continuar con el concepto que se crea del hombre dentro de la organización formada por la teoría burocrática o la burocracia. Eh, Daremos unas pequeñas conclusiones de lo que vemos como grupo sobre si esta teoría es aplicable o no aún en la actualidad. Y por último, pues tenemos unas referencias y un corto video donde el maestro Cantinflas nos muestra como su perspectiva acerca de la burocracia. Bueno, entonces como les venía diciendo, para empezar tenemos eh, una pequeña definición de lo que es la burocracia. Y es que la burocracia para los politólogos puede ser llamado como un sistema por oficinas o un sistema de funcionarios, a diferencia de lo que pensaba Weber. Pues para Weber la palabra se refiere a la estructura que se encuentra en las grandes organizaciones modernas, ya sean estas departamentos gubernamentales, empresas comerciales, o ejércitos o alguna religión organizada. Es una organización continua de funciones oficiales sujeta a las reglas. Este es como un enfoque un poco general de lo que es una organización, de lo que es el término de la burocracia. Aquí podemos ver como un pequeño modelo a lo que hace referencia, que es un modelo jerárquico donde se obedecen a ciertas normas y reglas que más adelante explicaremos. Hablando un poquito del contexto histórico de la teoría de la burocracia, tenemos que esta teoría surgió a partir de los estudios de Max Weber y que esta teoría se comenzó a utilizar en la década de los 40 en la administración debido a tres puntos. El primero es que se venía buscando una contradicción y una posición a las teorías que ya se venían utilizando, que era la teoría clásica y la teoría de relaciones humanas. Otro punto es que se necesitaba una teoría, un modelo que fuera más racional. Y por último, debido al crecimiento de las empresas y a la complejidad de estas, se buscaba un sistema mejor elaborado. Hablando un poquito de los principales representantes de esta teoría, pues primero que todo tenemos obviamente que hablar de Max Weber, que es el padre de esta teoría. Él es alemán, él fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo. A él se le considera el fundador del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Entre otros representantes de esa teoría que hicieron grandes aportes, tenemos a Robert King Merton, Philip Selznick y Alvin Goldner. Ellos tres son sociólogos también y aportaron a esta teoría eh, también, además de aportes, hicieron corroboraciones y ellos mismos pudieron decir que esa teoría se enfocaba mucho en la eficiencia de la empresa. Continuando con nuestra exposición, tenemos el objetivo que tiene esta teoría, y pues Weber, para plantear este objetivo, define tres tipos de sociedades y tres tipos de autoridad, como pueden verlo. Eh, Ambas son sociedad de autoridad tradicional, carismática y burocrática.
El objetivo de esa teoría, principalmente, como se puede leer en la diapositiva, es pensar de manera lógica y tomar las decisiones de manera correcta para que así se encuentre la manera más eficiente de hacer el trabajo, lo que creo que en la actualidad toda empresa u organización espera conseguir. Es por eso que Weber diferencia los tres tipos de sociedades y autoridades anteriormente mencionados. Para empezar, voy a definir primero las tres sociedades, empezando por la sociedad tradicional, que como supongo algunos ya se harán a una idea, es una sociedad patriarcal, hereditaria. Un ejemplo de esta puede ser una sociedad de tipo medieval, donde pues el rey que era sucesor al trono pues era básicamente el hijo o el primogénito de su predecesor. Tenemos la sociedad carismática, que es una sociedad arbitraria y personalista, definida así por sus gustos y afinidades, ya que las personas pues se relacionan por las afinidades que ellas tienen y es por eso que se crean los partidos políticos o ciertos grupos religiosos. Por último, tenemos la sociedad burocrática, que es donde Weber plantea que se aplican las normas impersonales, la racionalidad en los medios y la racionalidad en los fines. ¿Por qué? Pues esto es un tipo de sociedad que básicamente no se deja guiar por las emociones, básicamente que es lo que hace la sociedad carismática, ya que usa la racionalidad para así buscar sus fines. Una sociedad un poco más metodológica y apegada a cierto sistema de pensamiento un poco más rígido y más centrado. Weber plantea estos tres tipos de sociedades para luego representar por medio de las autoridades su modelo organizacional. Así pues, entendemos la autoridad como la obediencia a la persona que ocupa determinado cargo dentro de la organización, ya que eh, esta autoridad va amarrada pues al cargo que la persona ocupa. Esto quiere decir que es la probabilidad de que lo que yo diga sea obedecido por mis subordinados. Claro está. También tenemos que con la autoridad puede haber algo que se llama el poder, y el poder es algo institucionalizado. El poder es una influencia básicamente dentro de la organización, y una persona dentro de la organización claramente podrá no tener autoridad, o sea, no ocupar un cargo dentro de la misma organización, más sí puede influenciar sobre las decisiones que tome este. Entonces, siguiendo con lo anterior, vamos a definir un poco los tres tipos de sociedades. Entonces tenemos que las autoridades tradicionales no son racionales, o bueno, la autoridad tradicional no es racional. Justifica lo mismo que se hacía antes y se obedece por estatus o tradición. Por poner un ejemplo, cuando se hacen las cosas de la misma manera que se vienen haciendo, esto quiere decir que la gerencia mantiene siempre los mismos métodos para realizar determinada actividad. Esto quiere decir que es cerrada al cambio y a la innovación. Si obedece por estatus o tradición, quiere decir que, por ejemplo, un gerente que fue el abuelo, después le otorga esta autoridad a el padre debido pues a este tema de pues, herencias, y el padre hará lo mismo con su hijo y así sucesivamente. Tenemos también la autoridad carismática, que esta no se delega ni se hereda, al contrario de lo que fue pues, la anterior. Aquí es más por devoción. Las personas siguen como a ese líder porque sienten una empatía o se mueven por las emociones que éste les provoca. Aceptan órdenes por influencia del líder, es un poder sin base netamente racional. Este poder es legitimizado básicamente por la devoción de las personas hacia
hacia ese líder político, religioso, comunal, social, puede ser un líder también deportivo, un líder en las artes, etc. Por último, tenemos la autoridad burocrática. Y según Weber, pues esta es la autoridad por excelencia. ¿Por qué? Pues porque la obediencia está, por decirlo de alguna forma, está reglamentada. Se acepta porque se aceptan las órdenes porque son legítimas. ¿Cómo se legitimizan las órdenes? Ya que todos los procedimientos formales están por escritos, todos los puestos y cargos, normas, todo dentro de este método y este modelo está por escrito. La autoridad burocrática se evidencia por lo que está escrito y aprobado por la organización. Eso quiere decir que lo que no esté por escrito, y que no fue aprobado por la organización, pues no es válido dentro de esto. A continuación les traeré las características principales de nuestra teoría, la que escogimos, y iré explicándolas una a una. Como pueden ver, son 10 características principales y empezaré hablando de un poco del carácter legal de las normas. La burocracia es una organización establecida por normas y reglamentos que están previamente preestablecidos ya por escrito, como lo mencioné anteriormente, y pueden ser bastante exhaustivos, es la verdad, porque estos tienen la capacidad de regular todo lo que ocurre en la organización. Como mencionamos al principio y a lo largo de esta exposición, esta teoría se basa en el pensamiento racional. Y bueno, estas normas y reglamentos son racionales debido a que son coherentes con los objetivos provistos por la misma organización, y son legales porque confieren poder a las personas investidas de autoridad para que pues estas sean obedecidas. Sabemos que pues esta es una organización con un modelo jerárquico y que los que se encuentren en una esfera de poder más baja están sujetos a acatar las normas y las órdenes de sus superiores. Ahora tenemos que hay un carácter formal en las comunicaciones. Toda la comunicación es escrita. Bueno, ahora en la actualidad supongo que no habrá tanto papeleo, pero todo puede ser representado por correos. Todo es enviado por correos. Y es válido dentro de toda la estructura organizacional. Las decisiones, las reglas y las acciones, todo se formula por escrito y se registran de la misma manera. Se establecen cierto tipo de formatos para así estandarizar las comunicaciones. Y esto es como lo principal de la burocracia, y lo que vimos en la imagen al principio de la presentación, y es que todo es papeleo, todo es papeleo. Entonces al final se termina volviendo un poco tedioso como esa situación dentro de la organización. Aparte de ser tan rígida, requiere de mucho papeleo y mucha formalidad. Tenemos que también que es el carácter racional y división del trabajo. El proceso de burocratizar una organización implica una sistemática división del trabajo, agrupando las tareas de tal forma que, usando la racionalidad, nos permita lograr los objetivos propuestos. Se divide el trabajo, el derecho y el poder, donde pues se le otorgan atributos a cada participante en cualquier círculo de la organización, y pues se le otorgan los medios y las condiciones necesarias y pertinentes para que éste cumpla sus objetivos. Tenemos ahora la impersonalidad en las relaciones, y esto es lo que diferencia esta teoría de otras anteriormente expuestas. Y es que no se crean ni se agrupan de acuerdo a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Se habla de puestos, de cargos o de funciones. Por ejemplo, antes de hablar de gerente, hablamos de gerencia. Se colocan en esos cargos pues a las personas que por su capacidad y no por sus emociones son capaces de
de desenvolverse dentro de esa área de la organización. Siempre se obedece a un superior, a no ser pues de que sea uno de la junta de acciones de la organización y pues básicamente uno sea el que dicte las normas. Pero no se obedece a un superior solo porque sea una persona, sino por su cargo en sí mismo. Por poner un ejemplo de esto, tenemos las obras de construcción, algo muy simple. Todos los obreros son como son la esfera más baja de la organización, la empresa. Y pues estos a su vez le harán caso al que se encuentre en un rango mayor, que en este caso sería el maestro de obra. Y supongo que los que alguna vez hayan trabajado construcción o hayan visto de cerca este proceso, pues entenderán a qué me refiero de una manera un poco más clara. Tenemos ahora a continuación la jerarquía de autoridad. Esta agrupa cargos y funciones. Establece tareas o tramos de control. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuántos cargos o funciones es capaz un líder o un jefe de manejar. Lo que me refería ahora, esto es un sistema que es ordenado y que a medida que se baja en las esferas de poder, tenemos que entre más altos esté en la esfera, pues más funciones y más cargos debe de estar pendiente un funcionario. Entonces a esto es a lo que se hace referencia con esta característica. Tenemos rutinas y procedimientos estandarizados. Cuando hablamos de rutinas y procedimientos estandarizados, hablamos de que cada cargo tiene una razón de ser. No existe por sí mismo. Un cargo no está dentro de una organización simplemente porque pongamos esta área porque sí, ya, porque la necesitamos sin una base racional. No, todo está porque es necesario para que la organización funcione como un engranaje y así trabajar de la mejor manera. Y pues las personas que ocupen estos cargos o estas funciones se verán evaluados por unos estándares de desempeño y pues al ser rutinarios y estandarizados pues son más fáciles así de evaluar. Para esto podemos ver que todos los manuales donde a nosotros nos dicen qué es lo que se debe hacer en los procesos es una consecuencia de la teoría burocrática, básicamente fue pionera en ese aspecto. Ahora tenemos algo que es muy marcado hoy en día y se nota mucho en Colombia, aunque no tanto lo de la meritocracia, pero sí lo de la competencia técnica. Y es que la selección de personas se basa en el mérito y en las competencias técnicas que ésta posea, jamás por preferencias personales, ya que esas preferencias personales son más atribuidas a una autoridad carismática, cosa que no estamos tratando aquí. Las personas se escogen bajo su experiencia, su hoja de vida y pues básicamente por su perfil profesional, porque como debería ser, porque se merecen, son merecedores del cargo al que están aspirando. Tenemos también que como característica que se crea la especialización de la administración. No recuerdo si ya habíamos hablado de esto en exposiciones anteriores, pero dentro de la teoría burocrática tenemos que los miembros del cuerpo administrativo no son los mismos de la junta accionista. Es decir, los de la junta accionista son los propietarios de la organización o de la empresa. Y pues estos van por separado de los que serían los administradores. Los de la junta accionista o los dueños proveen los medios y los recursos para que así los administradores logren con esas herramientas los objetivos propuestos ya por la organización. Así, ya casi previo a finalizar, tenemos la profesionalización de los participantes. Esto es muy importante, pues la organización debe contar con administradores profesionales que estén en su cargo, porque como mencionamos también en la competencia técnica y meritocracia, tienen el perfil necesario como para cumplir con sus funciones y es especialista en las actividades que tiene bajo su cargo. No se puede poner a alguien que no sepa administrar en un puesto donde
tenga que estar pendiente de muchas funciones dentro de esta jerarquía de autoridad. Por lo tanto, este profesional es un asalariado y el trabajo dentro de la organización suele ser la fuente de ingresos del mismo. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos la completa previsibilidad del funcionamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que simplemente el comportamiento humano es totalmente previsible. Si estoy pagando una función, pues el resultado debería de ser el logro de estos objetivos o funciones por el cual yo estoy pagando dentro como propietario de la empresa o la organización. En pocas palabras sería como que a causa del crecimiento y evolución de las empresas o el avance tan rápido con el que iban creciendo las empresas, el hombre se ha visto en la necesidad de mejorar los modelos organizacionales. Por lo, por lo menos dejarlos mejor definidos. Los hombres y las mujeres deben establecerse por medio de jerarquías, medios jerárquicos, para delimitar bien las responsabilidades que la persona debía tener, ¿no? En la cual deben ejecutar tareas específicas. Pues sería como algo así como los trabajadores rasos o los de maquinaria, ya lo que son secretarios o secretarias, gerentes y así, ingenieros, o sea, dándolo como pues ejemplificándolo a tiempo de hoy, ¿no? Y pues lógicamente que todo eso debían ser ellos pues ser dirigidos y controlados por pues, las respectivas entes, ¿no? Esto de la teoría burocrática se debió pues a que la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas demostraron o pues que no eran suficientes o que ya no cumplían las necesidades para las cuales ya esa época necesitaba. O pues obviamente que ¿no? Listo, aportes y críticas. En pues, en lo de los aportes, la racionalidad, ya se tenía un pensamiento más certero o más coherente de cierta forma. Sí, eso fue uno de los aportes. Eh, se definieron pues, hubo una igualdad, una equidad con respecto a las rutinas y los procedimientos. También por como era algo menos social, menos interactivo entre las personas, eso generó que hubiera menos fricción o menos problemas entre las personas, ¿no? Se, se mejoró con respecto pues a las anteriores teorías, se mejoró la relación. En el tema de pues, las críticas, como era con tan poco contacto entre personas, eso generó pues que las cosas fueran muy formales, fueran pues muy rígidas, entonces como que se prestaba para que no se salieran de los parámetros y fueran a eso y nada más. Como eran como tan no se aceptaba mucho lo que era el tema del cambio, o sea, si habían cosas por mejorar que se podían hacer de otra forma o por otro método, no eran
no se dejan llevar por eso, o sea, preferían como seguir haciéndolo de la misma forma, no eran flexibles en ese tema. La dificultad de la atención al cliente. Listo. Si bien el modelo administrativo que se emplea el día de hoy marcó un antes y un después tras formalizar la organización, aunque claro, muchos de sus aportes debieron ser redirigidos con el paso de los años, debido a que las organizaciones y empresas pues comenzaron un proceso de dinamización donde las normas eh, rígidas de este modelo impiden, entre otras cosas, la innovación, pues como por lo mismo, porque no les gusta mucho, pues, o no aceptan los cambios, ¿cierto? Creatividad por parte de los integrantes a raíz de su carácter impersonal, pero es claro que muchos aspectos, por ejemplo, de la necesidad de tener evidencia de los procesos que realizan, que todo pues de forma escrito, eh, que sí, pues, aunque ya no de forma escrita, o sea, ya no es tanto de forma física como lo era una carta, un contrato físico, pues hoy en día los correos y las bases de datos de las empresas. Pues sí, esa es como la de las características o de la pues conclusión que sacamos del grupal, la conclusión grupal que, que pues son muy rígidos y pues eso.